Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos una vez más en su programa. Nosotros conversamos. Deseamos para todas las personas también que la paz de Dios sea en sus corazones. Hoy, como todas las ocasiones, tenemos un tema muy interesante que ojalá también nos permita reflexionar en dónde o en quién hemos creído, en dónde nos encontramos y si el grupo o organización de la iglesia a la que yo pertenezco o me congrego es de Dios o no es de Dios. Todos los invitamos, como siempre, a que busquen su Biblia, ¿verdad? Porque vamos a mencionar textos de la palabra de Dios, ¿verdad? La Santa Biblia. También vamos a mencionar algunos datos de la historia, por los cuales también les pedimos que tomen también una libreta para que apunten los datos que vamos a mencionar. Entonces vamos a mencionar muchas cosas, tanto partes bíblicas como partes históricas y noticias actuales que también nos permiten elaborar un programa más completo con mucha información que a todos nos va a servir. Pero bueno, para eso voy a presentar a mis compañeros que hoy están conmigo para que juntos platiquemos de ese tema tan interesante que adelante vamos a dar el tema. Entonces, le damos la bienvenida a Isaías. Bienvenido, por Señor. Dios te pague, César. Pues le agradecemos a toda la gente que nos permite esta hora para poder conversar con ustedes, ya que este es un deseo siempre que tienen los hombres de Dios de dar a conocer pues lo que el Señor Jesucristo les ha revelado a ellos, y a través de este programa, de los muchos que hay en la Iglesia de la Luz del Mundo, nos permitimos buscar información tanto en documentos históricos de la Iglesia Católica, información bíblica, información de los propios que han vivido y que han sido clérigos dentro del clero católico romano, que ellos mismos a través de sus testimoniales que dejaron por escrito nos dan a conocer muchas cosas que se desconocen. Entonces los invitamos a que nos acompañen y hagan, como lo decía el compañero, sus preguntas, las anoten, porque mañana se abren las líneas para que se les dé la oportunidad de la réplica. Dios te pague, César. Así es, muy bien. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Dalila, la paz del Señor. Sí, Dios le pague, hermano César. Pues también nosotros aquí estamos con gusto, queriendo que ustedes se queden a escucharnos, a oírnos. Hay personas que se hacen preguntas o simplemente van a misa, van a sus lugares de reunión que ellos tienen y ellos ven cosas y dicen, bueno, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y se hacen preguntas que nadie les puede contestar, porque a veces la persona quiere hacerle pregunta al sacerdote y él no contesta. Simplemente no le dice nada o simplemente evade la pregunta o le dice un engaño. ¿Por qué un engaño? Porque si fuera verdad, le mostrara con la Biblia lo que usted le está preguntando, pero si usted no le muestra con la Biblia lo que él está diciendo, entonces es una mentira, es un engaño. Así como cuando uno va al doctor o va uno a cualquier parte en la escuela, no le pueden decir a usted, oh, fíjate que tengo la clase fulana de tal, y no la tiene. O sea, se lo tienen que comprobar. Entonces, a veces esas preguntas quedan en el aire. Para eso es este programa, que como dijo nuestro hermano, solamente un hombre de Dios tiene ese cuidado por las almas. Y él trata de que ustedes, la pregunta más chica, más pequeña, más insignificante, tenga una respuesta conforme a la luz de las Escrituras.
Por eso les decimos que se queden y nos acompañen. Va a estar muy interesante como siempre, y esas personas que tienen esa comezón de oír algo verdadero, es el tiempo adecuado que pueden tomar estar con nosotros. Así es. Vamos hoy, con la ayuda de Dios, a platicar pues de un tema pues muy interesante. Para eso quiero leer una noticia actual de estos días, para que entendamos el por qué o hacia dónde va a ir dirigida también nuestra plática del día de hoy. Recuerde que el programa es completamente en vivo, aquí transmitido en el 900 AM de Radio Cali en Los Ángeles, California, para todos ustedes. O también nos pueden sintonizar completamente en vivo en nuestra página oficial de internet, www.nosotrosconversamos.com. Ahí estamos con ustedes para que nos escuchen completamente en vivo. Ya para mañana, si usted quiere llamarnos en cabina, el teléfono es el área 714-602-8354. Lo repito, una vez más, área 714-602-8354. Y si desde el día de hoy quiere opinar en nuestras redes sociales, como son en Facebook, como Nosotros Conversamos, o en Twitter, como @nconversamos, pues lo puede hacer, dejar sus comentarios, que más adelante los podemos leer. O si usted quiere escribirnos a nuestros correos electrónicos, que son radionosotrosconversamos@hotmail.com, o también nos puede escribir en Yahoo como nosotrosconversamos@yahoo.com. Entonces ahí tiene toda la información donde contactarnos, sea vía internet, sea a través del teléfono. El día de mañana estamos para atenderlo y para recibir todos sus comentarios o lo que ustedes quieran decir sobre nuestro programa. Vamos a hablar de esta noticia que salió publicada, decimos, la semana pasada en diferentes medios de comunicación, que básicamente fue el 10 de junio. Algunos medios la publicaron. Por ejemplo, aquí localmente en Los Ángeles salió publicado también en el diario La Opinión un día después de la noticia. También salió en las cadenas de televisión como Univisión, como Mundo Fox. O sea, es una noticia, podemos decir que en realidad salió en la mayoría de los medios, tanto en internet como en los periódicos, como en la radio, como en la televisión abierta. Se trata también de en las revistas, por ejemplo, donde voy a tomar un fragmento solamente de la nota, que es la revista Proceso, una revista también de México. Y se trata de otras declaraciones que hace el Papa Francisco. Bueno, quiero leer la nota y a lo mejor usted ya se va a ir dando cuenta de lo que vamos a platicar también el día de hoy. El Papa Francisco crea tribunal para juzgar a obispos encubridores de pederastas. Otra vez, el Papa Francisco dice crea un tribunal para juzgar a obispos encubridores de pederastas. Y vamos a mencionar solamente un fragmento de esta. Dice: México, Distrito Federal. Estoy leyendo, por ejemplo, lo que dice en la revista Proceso. El Papa Francisco ordenó la creación de un tribunal para juzgar a los obispos que abusen de su poder para encubrir los casos de pederastía cometidos por sacerdotes o religiosos a su cargo. Esto lo dijo el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, el cual dicho tribunal estará a cargo de una sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y ya empieza a seguir mencionando, ¿verdad?, que el cura destacó que el delito de abuso de poder episcopal, que se ha revisado porque ya existía en el derecho canónico, pero que ahora se establece en los mecanismos para encarar estos casos. Bueno, el día de hoy vamos a platicar, podemos decir que aunque nuestro tema central será el celibato sacerdotal, vamos a ver precisamente todos estos temas que están relacionados entre sí. Estamos viendo una noticia de algo que el Papa Francisco está haciendo con la finalidad aparente de proteger a los niños y de que ya no exista más abusos de clase sexual por medio de sacerdotes a nivel mundial. Pero en esa aparente preocupación, y digo aparente porque ahorita lo vamos a mencionar por qué, en esa aparente preocupación dice que el Papa nuevamente crea un tribunal para juzgar a obispos encubridores. En pocas palabras, a lo largo de la historia de la Iglesia Católica ha habido
sacerdotes que han abusado de niños. Y en lugar de ser juzgados y entregados a las autoridades que han hecho los mismos superiores de ellos, en este caso los obispos y los cardenales, los han protegido. Y que han hecho también los papas, pues han protegido a los encubridores. Entonces es una cadena de personas y una corrupción, pero no por la finalidad del beneficio de los niños, sino por sus beneficios personales e intereses también que ellos tienen. Entonces esto nos lleva a pensar, bueno, ¿de dónde se origina todo esto? No necesariamente es el celibato responsable de estas causas, pero por eso decimos, vamos a platicar un poquito desde el origen para que vayamos entendiendo y veamos si realmente es una preocupación sincera la que Francisco menciona en esta ocasión, o es una más de tantas cosas que ha dicho, porque ya lo hemos venido platicando a lo largo de estos años. No es la primera vez que aparentemente el Papa Francisco muestra mucha preocupación por las víctimas de abuso sexual. Es una más de las veces que lo ha dicho, porque si recordamos, para entrar también a nuestro tema que es el celibato, si recordamos así muy en breve, él tiene 2 años en el cargo, 2 años y algunos meses. Vemos que al mes de haber sido el elegido como papa, él menciona que iba a poner mano dura contra los sacerdotes pederastas. Pero una semana después, y para ser exacto, estamos hablando, él es elegido en marzo del 2013. En abril de 2013 dice que iba a poner mano dura y toda la gente se emocionó creyendo que sí iba a haber justicia. Pero una semana después, en el mismo abril, crea una comisión de 8 personas, los cuales aparentemente iban a solicitar este problema, pero esas 8 personas son buscados por esos mismos delitos y son de lo peor. Posteriormente, a lo largo de los años, ha pedido perdón en varias ocasiones, ha creado comisiones con esa finalidad. Por eso decimos, en esos 2 años y meses que han pasado, lo único que ha hecho es pedir perdón, crear comisiones que hasta el momento no han servido de nada. Y por eso decimos una aparente preocupación, porque si realmente él quisiera hacer algo, lo hubiera hecho desde el primer día y no esperar que ese tribunal que aparentemente va a poner un alto, pero es algo interno. ¿Quién los va a juzgar? No los va a juzgar la autoridad civil, los van a juzgar entre ellos mismos, y al final de cuentas el castigo máximo que les pueden dar es retirarlo en una aparentemente consagración y una oración. Y no hubo justicia para las víctimas. Pero bueno, esa es la noticia que salió. Pero decimos, el celibato, en realidad, si usted no sabe lo que es el celibato, vamos a practicar también acerca de esto. Porque aquí es algo también muy importante. Cuando un sacerdote es consagrado o es ordenado, porque es la palabra de ese sacramento, la ordenación sacerdotal, cuando es consagrado como sacerdote, se les exige a ellos hacer 3 votos. Uno de ellos es el voto de santidad, dicen ellos. El voto de obediencia, el voto de pobreza y el voto de castidad. Por lo general son 3 votos. Básicamente los principales son el de pobreza, obediencia y castidad. Y en el de castidad implica el no casarse. Pero aquí donde también a lo largo del programa vamos a ir analizando si realmente ellos son castos, porque la palabra castidad no es sencillamente no casarse, sino la castidad va mucho más allá. Entonces veamos cómo esta imposición, porque es una imposición, es una ley que les han impuesto a los sacerdotes, a los clérigos en general, ha desencadenado muchas tragedias y muchas cosas como la pederastía, que no necesariamente es la razón, aclaro, no necesariamente el celibato es la consecuencia de que haya abusos sexuales, porque en realidad estamos hablando de niños. Si ellos quisieran saciar su bestialidad, tendrían con quién hacerlo. Podrían escoger mujeres, o incluso podemos decir mujeres de la calle, si solamente se tratara de satisfacer su deseo carnal. Pero ¿por qué desgraciarle la vida a niños? Entonces, por estamos viendo que su perversión va más allá. No es solamente el satisfacer su carne, sino que esto ya fue a niveles grandes, que de alguna manera sí sirvió esto para desencadenar toda esta corrupción. Entonces de eso vamos a hablar con la ayuda de Dios, si realmente en qué consiste ese voto de castidad que son obligados a hacer. Y aclaro, obligados, eso que quede bien claro, porque el celibato no es otra cosa que una imposición a los clérigos, lo repito.
No es un dogma como muchos piensan. Porque dentro de la enseñanza católica, pues sabemos que hay dogmas y hay leyes o cánones. Los cánones son leyes establecidas para la Iglesia Católica como normas o artículos, pero ya los dogmas pues son artículos de fe. Entonces básicamente podemos decir el celibato, si lo tomamos, la palabra en sí, la palabra es un término que se deriva del latín caelibatus, que significa literalmente soltería o soltero. Es el estado de la persona que se halla o se encuentra soltera. Eso es lo que vemos en el diccionario si buscamos la palabra celibato, que viene del latín y que significa soltería. Si lo veamos ya en unos términos más religiosos, es el canon sacerdotal, donde se prohíbe que los sacerdotes o cualquier clérigo se une en matrimonio o se case. Eso es el celibato y de ahí viene el origen de la palabra celibato. Pero vamos con la ayuda de Dios a ver qué nos enseña primeramente la palabra de Dios. Y ahora pareciera que nos vimos al final de nuestro tema, ¿no? Pero vamos a regresarnos, por eso decimos a ver por qué la Iglesia Católica, o en este caso sus feligreses, han llegado hasta donde han llegado. ¿Por qué? Porque todo tiene puede ser un origen, una historia, pero vamos a ver qué es lo primero que instituyó Dios, y vamos a ver entonces si esto del celibato es de Dios o no es de Dios. Entonces tenemos mucha información para que se quede con nosotros. Bueno, y esto parte a medida de que se fue torciendo esta iglesia, si así se podría llamar, ¿verdad? Sin entrar a la ofensa. Porque todo lo que va en contra de Dios, pues ya va torcido y no puede venir a mejor, sino va para peor. Precisamente por este mandamiento o esta regla que se impuso dentro de la Iglesia Católica, aunque ellos lo manejan que desde sus inicios ya lo tenían, pero la historia nos demuestra que hubo incluso papas que ya estando ellos en el puesto, fungiendo como obispos o como papas, ellos mismos no pudieron cumplir con esta regla del celibato y dimitieron de su puesto para poderse casar y para poder tener una familia y para poder tener una mujer. Es decir, el mandamiento de Dios es uno y la regla de la Iglesia Católica es otra. El mandamiento de Dios es precisamente eso, un mandamiento que a todo aquel que así lo cree no está obligado, sino que por fe se ejecuta, se hace, se lleva a la práctica. Mas sin embargo, dentro de la Iglesia Católica no es un mandamiento, es una imposición. Todo aquel, por ejemplo, si nos vamos nada más a lo que decía el apóstol Pablo, y lo deja por escrito, si alguno desea obispado, y deja ahí, ¿verdad?, algunos reglamentos que son necesarios, pero no que, porque incluso en otras de sus palabras, él menciona en unas líneas literales que dice, y más esto os digo por vía de concesión. Es decir, que él propone una cosa, pero no la obliga, es decir, no la impone, sino que la deja a la vía de la concesión. Mas sin embargo, dentro de la Iglesia Católica es una obligación el cumplir con el voto de la castidad. Es decir, un casto, el apóstol Pablo manejaba la palabra continencia, el don de continencia. El voto de castidad que se exige dentro de la Iglesia Católica a un hombre que quiere ser sacerdote o que quiere ser presbítero o X cosa, ¿verdad?, le obligan a cumplir con el voto de la castidad. ¿Y en qué consiste el voto de la castidad? En que tiene que refrenar los impulsos naturales que tiene propiamente el ser humano. No es de que tenga el don de continencia como lo maneja el apóstol Pablo y lo deja por escrito. En la Iglesia Católica ni siquiera manejan el voto de continencia, sino manejan el voto de castidad. No es de que digan, aquellos que tengan el voto de continencia, entonces pueden fungir. No, sino que obligan y entran en un voto de castidad. ¿Y en qué consiste la castidad? Pues meramente como a rechazar lo que mi cuerpo siente
porque quiero ser sacerdote o porque quiero ser presbítero o algún puesto quiero tener dentro de la Iglesia Católica. No es de que no sienta el deseo. Por eso aclaro, dentro de la misma historia de la Iglesia Católica, nosotros podemos mirar, por ejemplo, en el siglo IV, ellos imponen unas leyes a sus sacerdotes y empiezan, más o menos para que ustedes se vayan dando una idea, cómo iban torciéndose y torciéndose hasta llegar a lo que tenemos ahorita, la pederastía. ¿Y en qué consiste la pederastía? Ya no tanto en tener una relación fuera del matrimonio, ya no tanto en tener una relación con una mujer, sino ya entran directamente a destruirle, como lo decía César, pues la vida a un niño. Pero en el siglo IV ellos lanzan una regla a los sacerdotes que iban a ser despedidos de su trabajo si es que dormían con su mujer una noche antes de oficiar una misa. Es decir, que sí tenían mujer, porque la Iglesia Católica se quiere defender que desde el principio, y se van hasta los apóstoles primitivos, hablando de Pedro, hablando de Pablo, hablando de Juan, que ellos también renunciaron a tener una esposa, o si ya la tenían, que renunciaron a ella, que la dejaron, es decir, como que abandonaron a su familia por ser apóstoles del Señor Jesucristo. Prueba la tenemos en las Escrituras que no fue así, ¿verdad? Incluso el Señor Jesucristo mismo fue a la casa de la suegra de uno de los apóstoles, demostrándonos que ellos siguieron con su esposa, siguieron con su familia, y ellos quieren dar a entender que ellos también tuvieron que renunciar a esto. Y quieren decirnos que los primeros papas también fueron célibes, cuando es una mentira. Nosotros, aún en los registros que tenemos hasta el siglo VI y hasta el siglo VII, demostramos que la mayoría de los sacerdotes eran casados. Y aquí en el siglo IX, el dato que les daba, que fue un papa, ¿verdad?, tuvo que renunciar al papado para poder casarse. Estamos hablando de Bonifacio IX en el año 1045. Te doy el dato para que tú, que quisieras de alguna manera argumentar o pensar que lo que te estamos diciendo no es verdad, ahí tienes el dato. En el año 1045, Bonifacio IX se dispensa a sí mismo del celibato y renuncia al papado para poder casarse. Es decir, es una imposición, no es una concesión como bíblicamente lo da a entender el apóstol Pablo. Entonces, todo esto nos lleva a lo que tenemos ahorita. Añadiendo a las noticias que está dando César, no se nos olvide que el 27 de septiembre de 2014, el Papa Francisco lanzó una campaña contra la pederastía y dijo unas palabras que ahorita quiero un poquito redundar en ellas, que dice: ahora sí se va a acabar la tibieza. Es decir, que la Iglesia Católica siempre ha manejado este asunto de la pederastía con tibieza, nunca ha puesto mano dura, ni la tiene en el momento y ni la va a tener, porque para empezar, si quisiera de verdad Francisco acabar con todo esto, empezaría por cortar cabezas, y la primera que rodaría sería la de Joseph Ratzinger, que es al que tomó su lugar. Pero no es así, en realidad todo es un maquillaje dentro de lo que ahorita estamos viendo como la última noticia que lanzó, porque lanza esta campaña en el 2014, luego lanza la del 2013, y luego ahorita que estamos en el 2015 vuelve a decir lo mismo, pero en realidad sigue habiendo la misma tibieza. Entonces, tú date cuenta ahí cómo empieza la cosa, cómo cuando es un mandamiento Dios no lo da como una obligación, pero la Iglesia Católica sí existe como obligación. Así es. Mira, yo quisiera, nomás para que quede claro, para las personas que puedan decir, bueno, ¿y dónde dice que en realidad los apóstoles no dejaron a sus esposas, los que las tenían? Porque conocemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, pues, él no fue casado, pero él tenía el don de continencia. Vamos a hablar también un poquito más adelante al respecto, ¿verdad? Queremos solamente puntualizar unas cosas. El celibato, como decimos, es una imposición del clero a sus en este caso, clérigos, sean sacerdotes, pero estamos hablando de que cuando se consagran, desde ahí ellos son obligados a renunciar a casarse y tienen que hacer ese voto de castidad, que en realidad el hacer voto de castidad no significa no casarse solamente. Si vemos el diccionario, y ojalá con una mente abierta lo entendamos, la palabra castidad significa es la renuncia total, no parcial, es la renuncia total a cualquier placer sexual.
Y fíjese, ojalá se entienda lo que estamos nosotros platicando. De manera que el decir, bueno, yo hago un voto de castidad, significa no casarme solamente, no. No significa o no se cumple dicho voto con el solo hecho de no casarse. Tienes que renunciar precisamente a lo que tu cuerpo te pide. Porque puedes estar soltero, pero satisfacer tu carne. Puedes estar soltero, pero hacer cosas aberrantes y puedes decir, bueno, yo cumplo la castidad porque no estoy casado. No, en realidad estás soltero, pero te estás comportando peor que un animal, peor que alguien de esta forma. Entonces, estamos hablando de que la castidad es precisamente guardarse, reprimir, no consentir los deseos que naturalmente tenemos como seres humanos y que no son pecado. Aclarando, no es pecado que el hombre pues sienta esos deseos de tener una compañera, y también no es pecado tampoco que la mujer sienta deseos de tener un compañero. Así lo establecidos en un principio. Recordemos que aunque en ese entonces, cuando Dios forma al hombre, pues no había ministerio, no estaba hablando nada de religioso, de nada con respecto a algo de alguien que se dedica para el servicio de Dios. Pero sí, viendo Dios la necesidad en el hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hace su compañera. No le hace otro hombre tampoco, ni le hace otra mujer a Eva, sino que le hace una mujer. Bien. Entonces, con respecto a eso, estamos viendo que el matrimonio es una institución divina. ¿Por qué? Porque Dios mismo vio la necesidad en el hombre. Entonces, el que el hombre tenga a su esposa no es pecado, porque Dios mismo lo instituyó. Y si el hombre sacia su necesidad con su esposa dentro del orden permitido por Dios, es hasta honroso. Porque el mismo apóstol Pablo así lo decía, honroso sea en todos el matrimonio. Entonces, el tener una esposa, o que la mujer quiera tener su esposo y se casen dentro de los lineamientos establecidos por Dios, no es pecado, es al contrario honroso y no afecta en el servicio a Dios. Entonces, después de esta pequeña aclaración, invito a las personas a que busquen la primera de Corintios, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 5. Dice así, para la gloria de Dios: no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Otra vez, no tenemos, porque está hablando el apóstol, aunque él no fue casado, pero está defendiendo su ministerio, y aclara él, una hermana por mujer, y dice, como también los otros apóstoles. Estamos hablando de que después del llamamiento del apóstol Pablo, o sea, cuando el apóstol Pablo dice esto, todos los apóstoles ya habían sido llamados por el Señor y hubieron tenido tiempo de haber dejado a su esposa en el supuesto caso que así tuvieran que haberlo hecho. O sea, no podría haberse el apóstol Pablo haber dicho que los apóstoles tenían su esposa si ya no la tenían. Entonces, esa es una prueba muy grande de que los apóstoles que tenían esposa la siguieron teniendo hasta que pues Dios les permitió la vida a cada uno, ¿verdad? Eso es en los apóstoles, porque ya siguiendo la línea, él también da mandamiento, porque, o sea, estamos aquí sujetándonos a la cabeza de una iglesia, ¿verdad? En este caso, Cristo deja a sus apóstoles, lo cual ya estás hablando de lo que era, de lo que tenía un apóstol. A su vez, ya si nos adentramos en los términos de un sacerdote, de un diácono, de un obispo, que no es un apóstol, también ellos tenían como requisito, porque cuando hablas de que no era bueno que el hombre estuviera solo, estamos hablando en términos generales para toda la humanidad. Esto es algo que Dios miró que no era bueno que el hombre. Pero alguien por ahí nos podría argumentar, bueno, esto ya estás hablando en términos generales, o sea, en una palabra más clara, ya estás hablando a la membresía, pero no está hablando para el cuerpo clérigo de una iglesia. Pues aún para el cuerpo clérigo de una iglesia también hay mandamientos, y los vamos a mirar un poquito más adelante porque ya se nos viene ahorita la primera mitad de nuestro programa, pero también hay mandamiento instituido para todos aquellos que desean ser diáconos, ser obispos, ser pastores, porque podrías argumentarnos por ese lado de que Dios daba el mandamiento en general para toda la humanidad,
Pero aún también ya centrándonos en lo que es el tema del celibato, que es un voto de castidad dado únicamente a aquellos que desean ser, en el caso de la Iglesia Católica, sacerdotes, mismo el apóstol Pablo deja mandamiento para ellos también. Entonces quiero yo nada más dejarte ahí ahorita sobre la mesa este comentario, para que después de nuestro segundo tiempo lo miremos con la ayuda de nuestro Dios. Entonces regresamos en un momento para que se quede con nosotros. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa Nosotros Conversamos en el 900 de AM Radio Cali, es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 56 38 55 28 92 de Wells Fargo. Repetimos, 56 38 55 28 92 de Wells Fargo, o bien 29 74 41 86 97 de BBVA Bancomer. Reiteramos, 29 74 41 86 97 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. La misma frase, mire, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, Efesios 5:31. Es Efesios el que quiero dar. ¿Sí? Entonces ahí se empieza y la ayuda y ya va a decir, ok, si Dios lo estableció y lo dijo, ¿quién es quién para decir lo contrario? La presentamos como esposa de pastor. Como quieran. Sí, muy buenas noches. Continuamos aquí en su programa Nosotros Conversamos. Estamos hablando de un tema pues muy interesante, que es el celibato sacerdotal y sus consecuencias. Decimos todo porque la noticia que da el Papa Francisco en estos días pasados, en realidad para las víctimas de abuso sexual, más que una solución, yo creo y así lo considero, que es una burla. Bueno, que no había él creado ya una comisión, no había él formado y dicho personalmente que iba a tener celo, tolerancia, y no hablamos solamente de los casos nuevos que pudieran surgir, porque también dijo que iba a hacer justicia con todo lo ya anterior, y vemos que en realidad no ha hecho nada, puras promesas, puros dichos de que voy a hacer, y en la apariencia de querer solucionar las cosas, hoy ya crea otro tribunal, pero dicho tribunal solamente se va a hacer tonto ahí con los casos que tienen y no va a solucionar nada. Sino yo reto a la audiencia que cuando Ratzinger sea entregado a las autoridades, entonces podamos decir que el Papa cumplió. Cuando Norberto Rivera sea entregado a las autoridades, podemos decir el Papa cumplió. Cuando Roger Mahony, aunque ya se retiró, pero que saben dónde encontrarlo, que vayan por él, lo metan a la cárcel, hasta entonces vamos a poder decir
de alguna manera incluso superficial que Francisco cumplió. Pero mientras que pide perdón, que crea otra comisión, que hace esto, es pura burla. Pero entonces vamos a continuar hablando también del celibato para que entendamos qué es lo que Dios ha establecido y qué quiere Dios para los ministros que hay en su iglesia. En este caso platicamos antes del corte, si usted se acaba de conectar, cómo los hombres de Dios pues fueron casados, tenían su vida, y el servir a Cristo como apóstoles, al ser llamados por Él, no les dijo el Señor, deja a tu esposa porque te va a estorbar, sino que Él mismo va y sana a su suegra, al apóstol Pedro, el único que vemos, y eso porque toda su vida fue así, fue el apóstol Pablo, pero él porque él tenía el don de continencia. Entonces vamos a seguir hablando de ese tema tan interesante, porque también queremos ver en qué consiste también la ayuda que Dios le da al hombre por mujer. Entonces, quédese con nosotros, el tema está muy interesante. Sí, para aquellas personas que todavía saborean o les gusta saborear lo que es la verdadera palabra de Dios, porque no me negarán, querida audiencia, que el que le gusta oír lo que es la palabra de Dios, la disfruta, la saborea, la acepta, la analiza y por último la pone por obra. Ese es el verdadero creyente, el que quiere sujetarse a la voluntad de Dios, y eso es lo que tratamos de hablar nosotros cada vez en este programa. Nosotros hablando de este tema, yo me quiero remontar todavía, los hermanos se han enfocado ahorita a los apóstoles, y yo me quiero remontar todavía más allá, cuando el Señor, cuando nuestro Dios creó todas las cosas, el que puso voluntad sobre el hombre, el que dijo cómo se hicieran las cosas, el que cuando hizo el mar, le dijo al mar, hasta aquí vas a llegar, el que a la lumbrera del sol le dijo, tú saldrás de día, y a la lumbrera de noche, que fue la luna, le dijo, tú saldrás de noche, y a las estrellas les dijo cómo iban a alumbrar en el firmamento, y a todas esas cosas que nuestros ojos contemplan, que es una maravilla, que es una grandiosidad, que es algo hermoso, la creación que hizo nuestro Dios, a cada una de ellas les puso ley, les puso un mandamiento, y a las bestias del campo, a los pajarillos, a los árboles, a toda creación que él hizo le puso un mandamiento y los sujetó a ellos. En el Salmo 136, ahí dice que les puso ley que no será quebrantada. Entonces, así como les puso a la creación, también le puso al hombre. Y cuando ya vio el Señor todo lo que había creado, se fijó que el hombre no tenía su compañera, estaba solo. Si el Señor lo hubiera querido, si nuestro Dios, cuando digo Señor me refiero al Señor de señores, ¿verdad? Que es nuestro Dios. Si Él hubiera querido que el hombre estuviera solo, así lo hubiera dejado. Pero Él lo vio, lo miró y dijo claramente ahí en Génesis, el capítulo 2, el versículo 18 hasta el 24. Dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué fue para nuestro Dios lo que le creó al hombre? Fue una ayuda idónea. Así lo nombró Dios a la mujer. Le dijo una ayuda idónea. Le haré ayuda idónea para él. Y ahí es donde Dios le formó a su compañera. De una costilla de él le formó a su compañera. ¿Cómo la llamó? Ayuda idónea. Entonces, ¿por qué a lo que Dios manda ayuda, el hombre, en este caso, el clérigo católico le llama, mejor la vamos a quitar? No es bueno. O sea, ellos dicen lo contrario. ¿Cómo a lo que Dios le llamó ayuda, ellos le llaman, qué le pueden llamar ellos? Si ellos dicen, les imponen el celibato. Entonces, ¿qué es lo que quieren decir ellos? Que lo que Dios hizo, lo que Dios mandó, no era bueno. Desde ese momento, vean ustedes y analícenlo. El hombre que sigue la ley, los mandamientos de Dios, las ordenanzas que Dios estableció para ser hombre de Dios, o sea, las tiene que seguir. De lo contrario,
no es hombre de Dios. De lo contrario, no es iglesia de Dios, porque está haciendo todo lo opuesto, todo lo contrario a la voluntad que Dios creó. Miren cuándo es el seguimiento del hombre de Dios. Esta misma parte que les leí, Génesis, otra vez repito, capítulo 2, del versículo 18 al versículo 24, al 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. También el Señor se encarga de decir quién es la compañera de un hombre. ¿Es una qué? Mujer. Porque también se encarga de eso, de decir quién es el sexo que va a acompañar al hombre. ¿Cuál es? El de la mujer, el sexo femenino. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. A Dios no le falta nada, ni pierde un punto en el cual se deben de hacer las cosas como Él. Ok, Efesios, dice Efesios, el capítulo 5, el versículo 31, está diciendo, Efesios desde el versículo 11, o Efesios 5:31, más bien, 5:31 dice lo mismo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Se fijan? Es la misma palabra de Dios, la tomó en sus labios un apóstol, el apóstol Pablo, la misma palabra, porque un apóstol verdadero toma la misma palabra, la que Dios puso, la toma en sus labios, el que es un verdadero apóstol de Jesucristo. Efesios 5, el versículo 31. Y para aquellas personas que se confunden o que cambian las cosas o que no entienden lo que nuestro Dios está estableciendo, el Señor todavía advierte y dice ahí mismo en Efesios 5, el 11 al 14: y no participéis, lo dice claramente, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjense, lo que estamos nosotros sacando a la luz ahorita de las escrituras y de la historia de ellos, dándoles nosotros datos, fechas de lo que ellos han hecho, dice que vergonzoso aún es hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Y cuando uno ve lo que ellos hacen con esos niños, que ya no es como cubrirse en que dicen, hay personas que quieren defender a ellos mismos y decir, no, pues es que se les prohíbe, se les esto, no, como dijo el hermano César, una cosa es que se le diga no puedes tener y él diga se busque una mujer y no se busque a un niño, o haga el desorden en su cuerpo, lo que está haciendo. Eso ya es otra cosa que hasta estos hombres tienen, algo que abomina a nuestro Dios, algo que hasta los labios de uno no lo quieren mencionar. En el caso uno de mujer, como ustedes mujeres no me dejarán mentir, cómo les ayuda uno a sus compañeros cómo ellos, cuando ellos se sienten de una manera en tantas cosas, en tantas formas que el hombre no puede hacerlo, es el trabajo de la mujer. Ese es trabajo de la mujer, y ustedes no me dejarán mentir en cuántas cosas la mujer apoya al hombre, en las cosas de la casa, en las cosas de su trabajo, en su cuerpo mismo de él. ¿Cuántas cosas no necesita el hombre de parte de nosotros, compañeras, una mujer, el hombre en todo momento? Cuando Abraham, Dios le ordenó salir de su tierra y de su parentela, dice que se llevó consigo a su mujer, a Sarai. El hombre no la deja. Fíjate, fue el primer que Abraham fue, según el Señor Jesucristo, cuando les hablaba a los fariseos y a los escribas, ¿qué les dijo? Porque los halló mentirosos y engañosos. Si fuerais hijos de vuestro padre Abraham, las obras de él harían. Los encontró falsos, los encontró engañosos, los encontró mentirosos, porque Abraham les enseñó todas esas cosas y ellos hacían lo contrario. Entonces Abraham, el padre de la fe, que se llama, el padre de las familias, que le dijo nuestro Dios, haré de ti una nación grande, bendeciré, multiplicaré por ti. Ese hombre se llevó a su esposa. Ahí dice en Génesis también
y ahí él mismo nos está diciendo cómo uno debe de hacer las cosas, cómo uno no debe de tomar otras cosas que no ordena nuestro Dios. En este caso es el 11. A ver, léalo, hermana Hilda. Dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Sí, y también donde se llevó a Saraí, su mujer, es el quería yo. Y es que hay una, o sea, a lo que también estoy relacionando aquí, hay una idea torcida, hay una idea equivocada que tiene, o un concepto equivocado que tiene la Iglesia Católica de lo que es el matrimonio. Porque el matrimonio para ellos, por ejemplo, si tomamos las palabras literales de uno de los padres apostólicos, porque así lo conocen ellos, dentro de la Iglesia Católica, que fue San Agustín, quiero nada más que se pongan a pensar en estas palabras que salieron de la boca de alguien que la Iglesia Católica tiene como un teólogo grande, un padre de la Iglesia Católica. Decía San Agustín: no hay nada tan poderoso para envilecer el espíritu de un hombre como las caricias de una mujer. Para que te des cuenta el concepto errado que hay al interior del cuerpo teologal de la Iglesia Católica de lo que es el matrimonio, cuando en realidad el matrimonio es un mandamiento que Dios puso para toda la humanidad. Pero si nos adentramos más céntricamente en los que quieren o desean, como lo escribió el apóstol Pablo, obispado, él también lo escribe, y de manera literal lo podemos leer, que el que desea obispado buena cosa desea, pero que es necesario. Es decir, es una necesidad de aquel que desea ser obispo, sacerdote, pastor, diácono, que es una necesidad de que tiene que ser marido de una sola mujer. Porque el hecho de desear un obispado, el hecho de desear ser ministro o una ayuda del apóstol de Jesucristo, no nos quita nuestra esencia humana, no nos quita nuestra naturaleza humana. Vamos a seguir sintiendo los mismos deseos que tiene el cuerpo. Es una necesidad meramente natural. Por eso el apóstol Pablo lo escribe a todos aquellos que así lo deseaban, que era necesario que fueran maridos de una sola mujer. Pero ponte a pensar en lo que escribe San Agustín, que la caricia de una mujer, las caricias de una mujer envilecen el espíritu del hombre. Ahora, quiero pensar a qué mujer se refería, porque no creo que se refiera, por ejemplo, a las caricias de una esposa, cuando eso, incluso bíblicamente hablando, podemos encontrar que es una bendición que nuestro Dios da al ser humano, ¿verdad? Al esposo a la esposa y la esposa al esposo y viceversa. Pero para él, la caricia de una mujer, es decir, el amor de una mujer, envilece al espíritu del hombre. Pues claro, si lo haces fuera del matrimonio, si caes en fornicación, si caes en adulterio, y peor aún, si caes en pedofilia o en homosexualismo, que es lo que más se rige ahorita dentro de la Iglesia Católica, pues eso no solamente envilece el espíritu, sino mancha, sino da muerte a todos aquellos que la practican. Nada más para que tú tengas allí una referencia acerca de lo que un teólogo de la Iglesia Católica decía. Ahora, quiero terminar yo con lo que el mismo Juan Pablo II dijo en 1993. Ponte a pensar lo que él dijo. El celibato no es esencial para el sacerdocio. No es una ley promulgada por Jesucristo. Lo dijo en una declaración Juan Pablo II en julio de 1993. Un papa yendo en contra de una ley al interior de la Iglesia Católica, que el celibato no es esencial para el sacerdocio y que no es una ley promulgada por Jesucristo. Ponte a pensar, ¿cuántos siglos después se dieron cuenta de esto o se están dando cuenta de esto? Cuando en realidad desde tiempos de nuestro Señor Jesucristo y más antes, como lo mencionaba la compañera Dalila, ya es del dominio completo del pueblo de Dios,
y de la iglesia de Jesucristo, y de la iglesia que es ahorita llevada de la mano de un apóstol de Jesucristo. Es el ABC de nosotros. Tú le preguntas a un ministro si es casado, te van a decir que sí. ¿Y qué funciones tiene su compañera? Pues como lo leían también, la de una ayuda idónea, la de una ayuda perfecta, la de la que completa, porque ahora dice ya no son dos, sino que ya son uno solo. Pero para la Iglesia Católica esto es una maldición. Entonces es para que tú te pongas a pensar, ¿verdad?, lo que Dios manda y lo que la Iglesia Católica impone. Así es. Ahora vamos a analizar también ya no lo hemos dicho, pero no hemos leído el texto de la Escritura. La carta del apóstol Pablo a Timoteo, desde el capítulo 3, veamos desde el versículo número 1. Aquí está el mandamiento, ¿verdad? Ya mencionamos que los apóstoles de Dios eran casados, exceptuando al apóstol Pablo, ¿verdad? Aunque podría decir alguno, pero nomás menciona a la suegra del apóstol Pedro, pero no menciona los nombres de las esposas, ni menciona datos de las esposas. Pero repetimos, al decir el apóstol Pablo que los apóstoles tenían por mujer a una hermana, y dice los apóstoles, no menciona solamente al apóstol Pedro, da a entender claramente que tenía su esposa. Pero en esa línea veamos cómo el apóstol Pablo, ya también dirigido por nuestro Dios, menciona cuál es el propósito de Dios para los que quieren servir en el ministerio. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Y aquí vemos otra cosa muy importante, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí también, hermana Dalila, podemos platicar también algo de lo que usted mencionaba. Y da una razón por la cual también el ministro debe de ser casado. Porque el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por ejemplo, ¿cómo yo siendo soltero, nunca habiendo sido casado, cómo podría entender yo los problemas matrimoniales? ¿Cómo podría aconsejar yo a un matrimonio en crisis? Y estoy hablando de problemas personales, que no quiera decir que en la iglesia de Dios no pasen. Estamos hablando de que cualquier matrimonio tiene sus diferencias y podría haber ciertos problemas que son comunes. Pero yo como soltero y que nunca he tenido esa experiencia, y no hablo en el aspecto pues netamente sexual, sino hablo en la convivencia, en el trato, en todo lo que conlleva tener un matrimonio. ¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? Si yo como hombre, como ministro que fuera, siendo soltero, ¿cómo podría entender yo a la persona? ¿Cómo podría ayudarla? Y cómo aún más, ¿cómo podría yo mantenerme en esa santidad sin ofender a Dios? Entonces ahí también entra el papel y el desempeño de la mujer. Si yo quisiera atender un problema, ¿qué es lo que normalmente pasa cuando un ministro atiende problemas matrimoniales o quiere atender a una mujer en particular? Sabemos que no lo hace solo, siempre está ahí, ¿qué cosa? Su compañera, en señal de respeto, en señal también de confianza para la mujer, de que no piense por su mente, pues aquí sola esta persona se va a aprovechar de mí. Entonces estamos viendo todo lo que implica el que la mujer se case. Y ya por eso claramente dice, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo puedo aconsejar yo a los padres de familia en cuestión de educación a los hijos si yo no los tengo? ¿Cómo puedo yo decir, hagan esto? Y claramente lo dice el apóstol Pablo, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces ahí entra la importancia de la mujer, aunque claro, Dios ayuda, Dios también pues ayuda al ministro, pero estamos viendo de que la importancia de la mujer. Igual, más adelante igual habla de los diáconos, que de la misma forma deben ser casados. Pero entonces estamos viendo, y desafortunadamente el tiempo se nos va, pero estamos viendo cuál es lo establecido por Dios. Y
Y en la Biblia católica, hermano César, ahí el mismo capítulo que usted leyó, en Primera de Timoteo, el capítulo 3, la Biblia católica dice, el versículo 2, por consiguiente, bueno, voy a hacerlo igual desde el 1, es una verdad muy cierta, dice la Biblia católica, que quien desea obispado, desea un buen trabajo, un ministerio santo. Por consiguiente, es preciso que un obispo sea irreprensible, y miren aquí, que no se haya casado sino con una sola mujer. ¿Cómo está diciendo claramente? Que todavía, aparte de que fuera casado, tenía que ser casado únicamente con una sola mujer, una vez, no decía de que ya fuera casado y se volvió a casar y que, no, aquí lo está especificando claramente y dice que fuera casado una sola vez, aquí lo está diciendo, es preciso, ¿cómo dice la Biblia católica? ¿Y el versículo 4 qué dice, hermano? Y el versículo 4 dice, que sepa gobernar bien su casa, Ajá. teniendo los hijos a raya, Ajá. con toda decencia, pues si uno no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahí menciona también los hijos. Y es que quiero dejar nada más ahí sobre la mesa esto para, si Dios nos permite, el día de mañana, porque de aquí, a raíz de eso, de los hijos, la Iglesia Católica empieza a meter lo del celibato, porque lo que acontecía, históricamente estoy hablando, lo que acontecía es que las arcas de la Iglesia Católica eran vaciadas al morir un sacerdote, porque todo se le quedaba a la familia, a la esposa, o a los hijos, o a su descendencia, etcétera. Porque no se nos olvide que al inicio de que empieza esta Iglesia Católica, los mismos sacerdotes, obispos y papas eran casados. Pero ya en el siglo III, en el siglo IV y en el siglo V hasta el VI, VII, ustedes encuentran documentos que nos informan de que todos ellos eran casados. Cuando ya empiezan ellos a mirar que las arcas eran vaciadas por los hijos, por las esposas, incluso hasta por las concubinas, empiezan a meterlo del celibato. E históricamente nos damos cuenta de que ya no era nada más como una si es que quieres, sino que ya era una imposición, ya era un canon, que aquel que deseara eso tenía que ser célibe, es decir, que tenía que ser soltero. Pero si nos apegamos a lo que dice la propia historia o Biblia católica, nos menciona una vez más que tiene que ser casado una sola vez y que tiene que tener a sus hijos a raya, es decir, en su ocasión habla de ser casado y habla de tener hijos, lo que no tiene un sacerdote hoy en día. Pues sí tienen, pero clandestinos algunos. Pero bueno, yo quiero terminar con un texto de la escritura donde nos habla precisamente, y ojalá lo dejamos pues solamente porque el tema ya nos da mucho tiempo de analizarlo y queremos que usted lo analice. Ahí mismo en el capítulo 4 del apóstol Pablo, de la primera de Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, enseñando y escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Ya desde antes estamos viendo que el Señor había establecido en su iglesia que el ministro debe ser casado, pero el Señor también, a través del apóstol Pablo, habla de esa profecía, que algunos, por la hipocresía de mentirosos y enseñando doctrinas de demonios, iban a prohibir casarse. Entonces terminamos con esta pregunta y ya mañana los esperamos. ¿Cuál es la iglesia que prohíbe que sus ministros se casen? ¿En qué organización o iglesia se cumplió esta profecía? El día de mañana vamos a continuar hablando de este tema tan interesante y nos podrá hablar al teléfono que, lo repito, área 714-602-8354. Hermana Dalia, Dios le pague por habernos acompañado. Sí, amén, Dios les pague. Dios los Nos bendiga. esperamos el día de mañana en su programa Nosotros Conversamos. Dios los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo
a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.